Se lo vamos a preguntar ahora a Manuel de Batista, director asociado de la región sanitaria 11, la región sanitaria de la provincia, que incluye entre otros distritos a La Plata. Con él vamos a charlar a ver cómo está la situación en la región, ¿no? Con el tema de los contagios. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, Manuel. Sabemos que No, son jornadas difíciles para ustedes, bastante complejas. Manuel, ¿cómo está la situación en La Plata en relación al tema contagios? Viste que hay parece como muy disparada la cantidad de contagios. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? bueno, efectivamente, como ustedes venían conversando, estamos con una disparada de casos muy altas en toda la región del AMBA, pero con una punta de lanza, digamos, que está en el distrito platense. Ajá. Que tiene casi unos 5.000 o 6.000 casos diagnosticados en las últimas 3 semanas. Eso además tiene un foco muy importante, casi más de la mitad, en jóvenes entre 20 y 39 años. Ni hablar que esto habla de algún tipo de actividades que estaban, entiendo yo, sin ningún tipo de control, pero no es el único factor que está impactando, me parece, en el aumento de los casos, sino que también se ha solapado con esto la aparición de nuevas cepas, nueva variante de virus, el comienzo de las clases, la actividad laboral, que en marzo sabemos que arranca mucho más fuerte que durante el principio del año, así que entiendo que hay múltiples factores que han impactado en esto y efectivamente se ha generado un aumento abrupto de los casos que atenta y digamos, nos pone en gran alerta por el tema del colapso del sistema sanitario. ¿Y cómo está en relación a esto el sistema de unidad de terapias intensivas? ¿En qué porcentaje de ocupación tenemos hoy, Manuel, en los hospitales de la región? Bueno, si uno toma la provincia en general, que es un sistema que funciona unificado a través de un sistema que es el sistema de gestión de camas, que es un sistema novedoso que la provincia fue construyendo durante la pandemia del año pasado, donde se registran no solamente las camas de hospitales provinciales, sino también las camas de hospitales municipales y de hospitales privados. Esto nos permite tener un panorama general y además una red de contención importante, porque sabemos que si hoy en determinado hospital no tenemos camas, sabemos a dónde llevarlo rápidamente. Esto es una herramienta muy importante. Sí. Está algo por encima del 60%, pero después, cuando vamos a las observaciones focalizadas, empezamos a ver, incluso ha sido titulares de algunos diarios y algunos medios, que hay hospitales que están al borde del colapso o algunos con la ocupación total, particularmente acá en la ciudad de La Plata, dentro de los públicos y también de los privados. Ajá, mira vos. ¿Y ya han tenido que derivar gente a otros distritos, Manuel, a partir de esto? ¿Todavía no? ¿Se puede satisfacer? No. Ajá. No, de hecho ustedes saben que La Plata, que es una ciudad que debe ser en el país de las que más hospitales provinciales cuenta en una ciudad como la nuestra, digo, porque tenemos 7, 8 agentes de internación públicos provinciales, además de toda la infraestructura privada que hay. El problema es que La Plata es un centro de derivación provincial, claro, y regional. Además, claro, entonces, digamos, de alguna manera es un riesgo el colapso de La Plata porque tampoco tendríamos capacidad de recibir luego derivaciones de otros lugares. Manuel, o sea, La Plata estaría arriba de ese promedio del 60%, digamos, provincial, estaría por encima de ese promedio de ocupación. Entiendo que hay muchos centros asistenciales que sí, no tengo ahora hoy el número consolidado final de los efectores platenses estrictamente. Sí. Pero estuve mirando ayer hospitales importantes, digo, el Hospital Rossi, el Hospital San Martín, el Hospital de Gonet, y dentro de los privados el español, el italiano, el sudamericano, bueno, varios lugares que están con una ocupación por encima así de ese nivel. Está bien. Ahora, ¿esta situación se debe solamente al coronavirus o
que también se han atendido o hay atención sobre otras patologías que por ahí el año pasado como que estaban como solapadas producto de la cuarentena. ¿Es solamente coronavirus o hay hoy también que hay ocupación de otro tipo de patologías? No, como vos bien decís, la cuarentena del año pasado no solo permitió que el aumento de casos permitiera, digamos, preparar al sistema sanitario en términos estructurales, sino también en relación a su demanda, porque al haber muy poca circulación había muy pocos accidentes de tránsito. Claro. Al ir solapando las atenciones en los consultorios, fueron habiendo menos cirugías de complejidad, todas juntas. Entonces hoy este aumento estrepitoso, que es un poco lo que vivió Europa en su momento en la primera ola, nos toma con, por ejemplo, camas de terapia intensiva ocupadas con patologías que no son COVID, de manera importante. Entonces hay que redistribuir todo el sistema de trabajo y eso obviamente trae aparejada una complejidad en un marco de gran cansancio y de gran agotamiento del personal de salud, ¿no? Claro. ¿Roberto? Sí, yo tengo algunas consultas. Con respecto a los así lugares de confinamiento para enfermos de COVID que se habían creado en la primera ola, esos que eran transitorios, inclusive tengo entendido que se habían armado, por ejemplo, cerca de la cantidad de estudiantes, y que obviamente cuando mejoró la situación se fueron desmontando, ¿funcionan de una nueva manera? ¿Se pueden volver a repensar en el caso que la situación se complique aún más? Entiendo que estás hablando de los centros de aislamiento extrahospitalarios. Exactamente. Lugares donde las personas que no tienen dónde hacer su aislamiento por sus condiciones domiciliarias y demás, van a pasar sus 10 o sus 14 días de enfermedad, sí, no son lugares de atención, no son lugares de atención médica. Mirá, acá en la región capital particularmente tenemos una gran discusión y tuvimos en su momento una gran dificultad para que el municipio abriera esos lugares, más allá de que había informado que habrían varios. El único que se abrió en su momento fue el hotel de Suteba, que tampoco tuvo una ocupación muy alta en su momento. Sí tenemos una experiencia muy buena en el municipio de Ensenada, municipio que abrió 2 centros de aislamiento, uno de ellos incluso lo ha ido transformando en un hospital para casos moderados, que es el hospital de Punta Lara, y que además ahora tiene listo un polideportivo en el centro de Ensenada para poder generar estos aislamientos, y también en el municipio de Berisso, que trabajamos con el albergue universitario, que en este momento se encuentra desocupado, con un centro de aislamiento. Hemos lanzado nuevamente la convocatoria a todos los municipios a que pongan en pie algunos municipios de la región. Nosotros tenemos 18 municipios en la región sanitaria, están trabajando hoy día para abrirlo. La verdad es que particularmente de La Plata, que tiene una condición además de ser, desgraciadamente, digo, una de las ciudades con más villas y asentamientos de la República Argentina, donde las condiciones de vivienda son muy difíciles para poder hacer un aislamiento, no contamos por ahora con esa herramienta. Manuel, porque uno de los lugares de los que se había hablado en su momento fue la República de los Niños, ¿no? Pero finalmente vos me decís que eso no se terminó habilitando de alguna manera. Exacto, de hecho yo estuve en la República de los Niños recorriendo con la gente del municipio, con el secretario de Salud. El lugar estaba con las camas preparadas, pero nunca terminó abriéndose por cuestiones logísticas. Y además porque es cierto, si uno no brinda ciertas garantías también a la población es difícil que se quiera ir de su casa. Y fue toda una discusión. Ustedes se acuerdan que hasta el gobernador propuso un pago de hasta 5.000 pesos para aquellos que se aislaran durante los 10 días. Sí, claro. Es decir, que generamos medidas de estímulo para que la gente se aislase en esos lugares, y fue una estrategia exitosa en algunos municipios que lo tomaron muy fuertemente, pero tampoco se desbordaron de gente. Eso también es una realidad. Obviamente yo creo que tenemos que poner todo lo que está a disposición en este momento para acompañar esta crecida de casos, porque no va a soportar mucho más el sistema sanitario a este ritmo de contagio. Claro. El principal problema sigue siendo el humano, ¿no? La falta, más allá de las camas disponibles o del equipamiento, por ejemplo, de respiradores y demás, el principal problema sigue siendo la gente, ¿no? Falta gente, concretamente.
Sí, en realidad se ha reforzado estructuralmente todo el sistema de salud. Ustedes piensen que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con aparatología, el sistema de salud triplicó prácticamente la cantidad de camas de unidades intensivas, de respiradores, es decir, se avanzó muchísimo y el sistema de salud se preparó muy fuerte, pero como todo sistema está atendido por personas que se cansan, que tienen una situación, digamos, de estrés de todo lo que ha sido el año pasado, y que eso no menguó o no fue a cero. Si bien bajaron los casos durante el verano, no fue cero el nivel de tensión. Y esto obviamente trae aparejado el cansancio, viene acompañado de digamos, de una menor eficacia por parte del sistema sanitario para poder dar respuesta, como cualquier sistema que está estresado. Y sí, el recurso humano es un recurso crítico, pero además los recursos, ya sean estructurales o el recurso humano, es un recurso finito. Hay una cantidad de casos inusitada que de seguir aumentando no hay manera de que no colapse el sistema sanitario. Por eso lo que estamos discutiendo muy fuertemente y con mucha preocupación, viendo este tipo de declaraciones, por ejemplo, en contra de tomar medidas restrictivas. La verdad que nos parece de una irresponsabilidad enorme estar planteando públicamente que no hay que tomar medidas de restricción, porque la realidad, digamos, que estamos viviendo es que por más que nosotros pongamos una cosa u otra en el sistema sanitario, nada da abasto si seguimos con los bares abiertos, si seguimos con los partidos de fútbol, si seguimos con todo lo que está planteado en términos de la política más en general, no solamente de lo sanitario. O sea, Manuel, nosotros manejábamos alguna información antes de que se dictara el DNU del presidente Alberto Fernández, que en la provincia había como un deseo de que las restricciones que finalmente se concretaron fueran un poco más amplias, digamos, producto de esto que vos estás describiendo, ¿no? De que el AMBA afronta una situación muy compleja. Digamos, ¿vos creés que debería haber algunas restricciones más allá de las que están vigentes ahora? Mira, yo creo que hay que hacer un seguimiento muy pormenorizado de cada una de las situaciones y de cómo y de si estas medidas tienen o no eficacia, las que se tomaron en el DNU nacional, pero sobre todo hay que disponer de todas las estructuras de control, y en esto es una responsabilidad indelegable de los municipios para poder poner todo el músculo a controlar que esas medidas se cumplan, porque también sabemos de la irresponsabilidad de muchos sectores a la hora de tener que cerrar un bar, cerrar un boliche o controlar que eso suceda. Por lo tanto, el control de la circulación, el control de los comercios, de los locales comerciales, sobre todo los nocturnos, es algo que es indelegable para los municipios. Está bien. Perdón, y en ese sentido, los municipios o la provincia misma están capacitados para hacer un control así muy sistemático, muy focalizado, porque me parece que en este momento la necesidad un poco de la hora pasa más que por medidas globales, más allá que se tomen, por la focalización de los sectores donde se producen más casos. ¿Hay alguna posibilidad de focalizar al menos esa detección de casos o es imposible? Mira, durante la pandemia del año pasado, de hecho, se hacían controles. Por ejemplo, para darte un ejemplo, acá en La Plata, teníamos los autos de control urbano, por lo menos controlando hasta donde uno llega, pero veíamos una actitud en un sentido que tenía que ver con controlar el espacio público. Hoy me parece que desde no solo desde lo discursivo, porque si sacamos una declaración diciendo estamos en contra de las restricciones, después es difícil pensar que las vamos a controlar. Entonces, en ese sentido, ayer lo insistíamos esto en el comité de emergencia convocado por el intendente de La Plata, que es salgamos todos con un discurso único, que es salir a controlar la circulación de las personas, no por entrar en una discusión de si las libertades individuales y demás, sino porque tiene que ver con la situación epidemiológica que estamos viviendo, de la cual necesitamos tomar cartas en el asunto, y que no depende solo de si hacemos un hisopado más o un hisopado menos, depende de que deje de haber tantos casos, porque se va a colapsar el sistema sanitario. Manuel, la última,
vos mencionaste cuando arrancamos la charla que puede haber alguna responsabilidad del municipio en lo que le compete al control, etcétera, en esta disparada de casos que afecta a la ciudad de La Plata. ¿Lo planteaste ayer en esa reunión del comité de emergencia, esta situación? Sí, sí, totalmente. Incluso, digo, por ejemplo, yo para atenerme tal vez a lo sanitario, digo, después está el marco global que no solo lo planteé yo, sino que estuvo planteado en términos globales en la reunión, pero digo, ¿de qué partida presupuestaria, por ejemplo, el municipio va a disponer para la salud en términos de compra de test rápidos para hisopado, de poner lo que charlamos hoy, las unidades sanitarias a disposición de esos testeos? El intendente planteó claramente que ponía a disposición todas las unidades sanitarias, lo planteó más en relación a la vacunación, pero digo, visto la escalada de casos, ¿cuántos CAPS hoy van a tener su test rápido para hisopar? Eso, que por ejemplo, digo, incluso en la capital lo han resuelto en un día, acá en La Plata no ha sucedido. Entonces necesitamos, digamos, este tipo de cosas, porque uno dice, bueno, uno puede tomar decisiones sanitarias, políticas, pero después hay que poner el recurso para que eso suceda. En ese sentido fue un poco la charla de ayer. El intendente se mostró abierto a disponer de sus recursos. Ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Bueno, veremos. Gracias, Manuel. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, te vamos a molestar porque el tema nos va a convocar para largo, me parece, ¿no? Porque esta segunda ola viene fuerte. Todo indica que va a ser. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Otro, saludos. Bueno.